espérate, no, vas a ganar 50.000 millones. Oye, pero Frénate. primero háblame del riesgo. Y cuando yo te hablo del riesgo, cambia la estructura mental. Cambia, ¿te gustaría comprarte 6 carros, pero solamente utilizas uno? Entonces, ¿para qué vas a comprar 6 carros? ¿Sí? Mm, Te vas a comprar 3 apartamentos y nunca estás en los 3 apartamentos porque estoy de estás acuerdo. operando. Entonces, ¿para qué lo haces? Bienvenidos a otro episodio de Modo Salvavidas by Célica. Me vuelvo a presentar, yo soy la doctora Ana Karen André. Hoy por primera vez vamos a hablar con alguien que no es médico, pero que le interesa este tema a los médicos, porque de verdad es que nosotros para las finanzas somos lo peor que puede existir. Bueno, no lo peor, pero sí dentro de los peores. Para hablar hoy de finanzas para médicos, porque los médicos se quiebran y todos estos temas que a nosotros nos asustan como doctores, tenemos a Jonathan Franco, experto Gracias. en riesgo financiero. Muchas Bienvenido a gracias. Modos de la Vida. Yo creo que es un honor, o sea, eres el primero no médico, es toda una parteaguas para ti. Lo que digas aquí será Claro que lo sí, que es. vamos a romperla. La idea es que los médicos están a un umbral, lo hablábamos ahorita, de Ujú. ser expertos financieros. Ustedes tienen todas las capacidades, la disciplina, el entendimiento, pero siempre me he preguntado y lo he estado estudiando de por qué el miedo, ¿sí? El tema es que las finanzas les apasionan mucho, ustedes son muy expertos también en revisar todos los detalles, pero cuando ya están a punto de invertir, cuando ya están a punto de revisar una inversión, se alejan, Se espantan. se espantan y ahí es donde cometen algunos errores. Sí, desafortunadamente yo creo que si lo vemos desde el punto objetivo, hay un déficit grande desde la educación, ¿no? O sea, finalmente, a ver, y te lo digo personalmente, cuando estudias la carrera de medicina, no recuerdo una clase donde a mí me sentaran y me dijeran, mira, así vas a cobrar, este es un modelo financiero, porque, a ver, déjate tú un modelo financiero, administración pura, ¿sí? Como de cómo llevar un consultorio, cómo llevar una empresa, quieres emprender, esto es lo que tienes que hacer, algo básico para que mínimo el médico no salga a la vida así de, después de graduado de cirujano, de profesional y decir, ¿y ahora qué hago? Porque esa es la realidad de muchos de mis colegas, que incluso es como les da pena cobrarle al paciente. ¿No? Entonces yo digo, bueno, vamos a hablar, vamos a entrar en tema, pero en mi opinión, la raíz está en la educación. O sea, en las carreras, en la parte de medicina, debería de existir alguna guía para los médicos para el área financiera y administrativa. No sé qué opines tú. Yo creo que es muy importante porque ustedes tienen una vena de servicio, ¿sí? Siempre el anhelo de una persona que estudia medicina, que estudia, es servir a los demás. Sí. Siempre es atento a cómo pueden apoyar al mismo colega y también apoyar al mismo paciente. Entonces, es un tema más de una formación, ¿cierto? Que ahorita estamos también en ese boom de las finanzas personales, porque no solamente le pasa a los médicos, le pasa a todo mundo, pero sí hay un punto importante que es enseñemos a los médicos a cómo emprender. El emprendimiento no es fácil para No. ninguno, para los mismos financieros, para nosotros es difícil, imagínate para un médico, pero tienen una ventaja, su pasión, ¿cierto? Y que conocen mucho al cliente. Claro. En otros negocios el cliente es, este es mi cliente, este es mi target, pero el médico siempre va a tratar a su paciente diferente, ¿sí? Siempre va a estar enfocado en que esté bien, Claro. que siempre le vaya bien y que adicional esta persona vuelva, ¿sí? Que tenga una confianza. Tú tienes confianza en tu médico. No, y de hecho respondiste un poquito de la primera pregunta que te iba a hacer y era justamente eso. ¿Qué diferencia el negocio convencional de cualquier negocio que quieras tú hablar a lo médico? Y creo que respondes con ese punto. Nosotros, ¿quién conoce más al cliente, y perdón que lo diga como cliente, pero sí, que un médico? Pues tú en la consulta le preguntas a qué te dedicas, qué haces de tu día, o sea, haces una indagación muy a fondo del día a día de tu paciente porque estás buscando una patología, estás buscando una enfermedad, estás buscando una causa de algo que no lo está, que el paciente está sufriendo en ese momento. Entonces, claro que el médico tiene una herramienta enorme en la que puede utilizarlo obviamente para bien,
Pero en el área de pues, la parte de finanzas y ya cuando uno torna a ese palabra tan temida en la medicina y es el negocio, ¿no? Es un negocio de la medicina. Pues perdón que lo diga, pero es que todo en la vida es un negocio. Ahora, diferentes estructuras, diferentes como oportunidades y todo. ¿Cómo lo ves tú desde el área financiera y desde el área del riesgo en la parte de negocio de decir, bueno, este médico puede emprender teniendo un solo consultorio a llegar a tener una clínica y cuál es el riesgo más grande que tú ves que hoy tienen ellos? El primero es que no se dejan asesorar, ¿sí? Hay dos pasos. Son necios. Entonces, claramente por su estructura académica, es muy difícil de pronto decirle al médico, oye, lo que estás haciendo está mal, ¿sí? Y por eso hay expertos y asesores que les apoyan a los médicos. Entonces, lo primero es que médicos escuchen a sus asesores, ¿cierto? Sí, claro. Escúchenos a nosotros, que podemos tener una visión diferente. ¿Cuál es nuestra misión también? Que a ustedes les vaya bien, ¿sí? En temas de ciclo de negocio, rentabilidad y a largo plazo. Esto no es un lugar solamente para pensarlo en voy a montar un consultorio, me va a ir muy bien, es de una planeación, ¿sí? Claro. Entonces asesórate muy bien. Primero consigue un buen capital, un capital específico y llega a un límite. Voy a comprar una maquinaria, voy a tener un consultorio, voy a tener un asistente. La mayoría de los médicos se meten de una, contratan asistente, arriendan una oficina súper cara y después dicen, oiga, no de mi propia plata estoy pagando todo, mezclé mis finanzas con las del consultorio. Y ya no me da. Me va muy bien, sí, pero te entra caja, ¿cierto? En el momento y después en el futuro no es recurrente. Y no es rentable a largo plazo. Rentable. Entonces el médico dice, pero si no estoy lleno, entonces yo liquido. Y perdiste todo lo que invertiste. Y eso se ve mucho. Entonces, el paso a paso es, médicos se dejan asesorar, primero ven una viabilidad financiera, ven hacia largo plazo, eso es a largo plazo, estos van a montar su propio negocio y adicional no pueden mezclar lo que ellos ganan como personas, sí, honorarios con las finanzas del consultorio. Esos nos tienen que ser muy separados desde el inicio, duele, ¿sí? El médico dice, esa es plata mía, no, esa es del consultorio, ¿sí? Y cuando el asesor te dice eso, también tienes que ver como un médico especialista. Claro. No todos los médicos se especializan en lo mismo, por eso ustedes tienen unas especialidades. Subespecialidades, el que es especialista en una cosa no se mete en la otra, porque llama a su colega. Pasa lo mismo con los asesores, ¿sí? Somos expertos para apoyarlos y es nuestra misión para la parte de los médicos que necesitan apoyo. Y sabes que yo siento que en temas de mentalidad el médico está acostumbrado a trabajar toda la vida. Entonces tú ves médicos que se retiran a los 75 años porque claro, es su ingreso. Es decir, o sea, si yo no trabajo mis manos, si yo no trabajo mi cabeza y si yo no doy consulta, ya no gano. Y son médicos que tú dices como, híjole, ya se ve cansado, ¿no? Ya señor, ya váyase a su casa, ya descanse, pero no pueden porque es el único ingreso que percibieron a lo largo de su vida, no manejaron sus finanzas adecuadamente a lo largo de su carrera y por eso llegan a esa edad con esos problemas y dicen, no, pues es que soy médico y yo me dediqué a dar consulta, a operar, y el día que lo dejaron de hacer, pues ya no tienen un ingreso adicional. Y yo creo que eso es pues terrible tanto para la vida personal como profesional, porque te esclaviza, te mantiene ahí trabajando toda la vida. Y algo que dijo Jonathan, que no lo quiso decir tan así de frente, es que el ego del médico evita que alguien le pueda llegar a decir, oye, no, eso de pronto no es así. Y yo creo que, no sé qué opinas tú, pero los negocios exitosos de medicina, de salud, que se hicieron negocio, que hoy en día son rentables, son porque esa estructura financiera no lo hizo un médico. Puede ser, sí. sí. Sin ofender. No, o sea, cada quien con lo que le toca. El médico tiene su visión, ¿sí? Uno acompaña la estrategia, ¿sí? Y es donde paras y pones esos límites. Oye, no te endeudes, estás mezclando tus finanzas con las de tu consultorio y además también tienes que empezar a ahorrar. Cuando tienes esos tiempos de bonanza, donde todo está lindo, donde tengo mucho cliente, empieza a ahorrar. El médico de pronto a veces no ahorra y no piensa en el futuro porque dice voy a seguir trabajando, me va a seguir llegando clientes, me va a seguir estudiando,
pero tu cuerpo también se desgasta, ¿sí? El tiempo va pasando. Entonces ahí es donde la planificación, no solamente del presupuesto de un negocio, de una clínica o de un consultorio, sino también la parte personal. Y es ahí donde uno entra, hey, amigo, Tranquilo. tranquilo, Sí, sí, sí. tienes muy buen flujo de caja, te va muy bien, pero piensa un poquito más a largo plazo. Piensa en los riesgos. ¿Cómo te ves en unos años? ¿Vas a querer seguir dictando clases? Porque la mayoría Sí, también también son son docentes. docentes, tienen sus propios consultorios, operan muchas veces, pero también necesitan tiempos de descanso. Y en esos tiempos de descanso también sus flujos de caja caen. Claro. Entonces ahí es donde sus ahorros, sus inversiones van a cubrir esos periodos de descanso. Y en términos de inversiones, digamos que tú, o sea, bueno, como asesor financiero y de riesgo, tú a los médicos les aconsejarías obviamente diversificar esa inversión, ¿no? Porque también siento que, a ver, invertir no solamente para los médicos, en general es algo que cuando no lo entiendes da mucho miedo, sientes que es muy complejo y cuando no tienes a la persona al lado como diciéndote como, oye, no, mira, esta es una inversión de bajo riesgo o esta es un poquito más alta, pero te puede ir mejor a largo plazo, ta, ta, ta. ¿Cómo aconsejarías tú a los médicos a diversificar esa inversión y decir, a ver, no metas todos tus huevos en una sola canasta? O sea, llévalo a algo más que te lleve a largo plazo. ¿Cómo les ayudarías? Aquí es importante ver que no son palabras mías, sino estudios médicos de inversiones, donde se asesoran a los médicos y la mayoría de los médicos son amantes al riesgo. ¿Sí? Ok. Entonces, lo primero que debemos determinar es qué perfil de riesgo eres. ¿Sí? ¿Te gusta lanzarte de una avioneta sin paracaídas? Eres amante al riesgo, ¿cierto? Pero si tú ya lo piensas y dices, oye, a mí me da miedo lanzarme de paracaídas, sí, 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 o salir en la noche a las 10 de la noche a correr con todas mis joyas, eres amante al riesgo, sí, o eres un poco más conservador. Entonces, lo primero que debemos hacer es determinar tu apetito de riesgo. Okay. Entonces, ¿qué tan amante eres al riesgo? Entonces, ¿te gustan las inversiones de alta rentabilidad? Sí, entonces vas a asumir un riesgo alto. Si eres una persona que dices, no, yo prefiero tener algo más a largo, mediano plazo, pues tú eres ya como mediano, conservador, moderado. Okay. Y si ya la persona dice, no, yo quiero guardar hacia largo plazo, pues ya eres un perfil más conservador. Entonces, primero determinas, no está mal ser amante al riesgo, ¿sí? No está mal. No está mal tampoco ser conservador. Lo primero que tienes que definir es qué eres, ¿sí? ¿Para dónde vas? Conócete. Eres joven, tienes una carrera gigantesca y hasta ahora estás comenzando y tienes muy buen flujo de caja, pues puedes arriesgar un poquito más. Pero si ya estás en la etapa mediana de una jubilación, si ya estás más en la etapa de organizar tus finanzas, de estar un poquito más quieto, pues eres más un tema de tipo conservador. Okay, sí. Entonces de eso se trata cuando empiezas a asesorar a cualquier cliente. Sí, no solo médicos. Claro, no solamente médico. El médico, pero con el médico es particular, porque el médico es amante al riesgo, ¿sí? Yeah. Ah, no, que hay que operar y me tengo que fulear toda la noche y tengo que seguir en la sala y me salió otra operación, hágale, yo le hago, ¿sí? Me tomo 3 tintos y le sigo. Son muy proactivos, pero pasa lo mismo con las inversiones. Hay que ser cautos, hay que conocer y yo creo... Hay que saber cuándo. Claro. Y siempre, yo lo que siempre asesoro es que en la mayoría de veces a uno le hablan es de rentabilidad. Entonces, mira, vas a ganar 50.000 millones. ¿Actual riesgo? Espérate, no, vas a ganar 50.000 millones. Oye, pero primero háblame del riesgo. Y cuando yo te hablo del riesgo, cambia la estructura mental. Cambia, ¿te gustaría comprarte 6 carros, pero solamente utilizas uno? Entonces, ¿para qué vas a comprar 6 carros? ¿Sí? Te vas a comprar 3 apartamentos y nunca estás en los 3 apartamentos porque estás operando. Entonces, ¿para qué lo haces? Sé un poco más diversificado. Invierte a corto plazo, invierte a largo plazo. Hay excelentes herramientas ahorita en el mercado. Ahorita el uso de la inteligencia artificial ayuda bastante a tu tener un conocimiento preliminar. Y el siguiente paso ya es a tener un asesor financiero que te apoye en esa estructuración financiera. Hacia largo plazo, tener ahorros programados, ¿sí? Tener un mix entre cómo es tu apetito de riesgo, entonces me voy por un tema más de inversiones a largo plazo, temas inmobiliarios o un tema más de inversiones a corto plazo porque soy un poco más amante al riesgo. No, y digamos que esa es la idea, ¿no? Poner a mover tu dinero. Siento que el médico tiende mucho a guardarlo.
Entonces yo lo gano, pero no hago nada con él. ¿Dónde lo tienes? En tu banco. En tu Sí, banco. en mi cuenta de ahorros. ¿Y qué haces con ello? Nada, ahí está. Y no lo mueves. Y eso es lo peor. Bueno, no sé yo, tú dirás, pero siento que es lo peor que uno puede hacer, mantener su dinero fijo en un solo lugar. Digo, no todo, de pronto, como tú dices, hay que tener uno de ahorros, ¿sí? Otro invertido, otro haciendo otras cosas. Pero en mi experiencia y en lo que yo conozco de mis colegas y todo, es muy sabido que uno no sé qué hacer, lo tengo ahí, pues mejor para después, o lo uso y lo gasto y lo terminan gastando en cosas que nada que ver. Entonces, digamos, en esa parte de mantener su dinero fijo, ¿cómo les ayudarías? Ahí lo primero que debemos revisar es entonces cuáles son tus gastos, ¿sí? Tus gastos mensuales, ¿sí? Si tienes un consultorio, pues claramente no vas a mezclarlo. Sí, separarlo. ¿Qué gustos tienes? Está la regla del 70-30, creo que es 70-10, Ok. ¿cierto? En donde tú ahorras una parte es del día a día, ¿cierto? Del costo diario, me gusta cenar muy bien, me gusta salir a pasear. La vida no es solamente para guardar y guardar, Sí, ¿cierto? Tienes unos gustos y tienes unos placeres, pero también tienes un tema de ahorro, ¿sí? Y ese ahorro se puede programar, tú lo puedes dejar fijo. Tenemos bastantes herramientas en el sistema financiero para poder asesorar a un médico. Y son oportunidades que actualmente el mercado aprovecha y a veces no aprovecha. Porque como lo decíamos, el médico dice, venga, yo prefiero dejar guardado esto acá, ¿sí? Pero lo mejor que tenemos que hacer es, yo siempre voy a la parábola de la Biblia, es donde hay uno que cogió un talento y se lo dieron, lo multiplicó, el otro lo perdió, pero peor ese no el hizo que no nada. hizo nada, Sí, ¿cierto? El que se quedó ahí y dijo, venga, yo mejor lo guardo. No, pues oiga, ¿por qué no invertiste? ¿Sí? Al final esos rendimientos te van a ayudar. Cuando volteé a mirar al médico, pasaron 3 meses y, ay, venga, esto se ha rentado. Ahora, también explicarle al médico en qué va a invertir, ¿sí? claro. Porque entonces muchos dicen, me encontré un amigo, me encontré un socio, me presentaron un negocio, no entiendo nada, pero la rentabilidad es buenísima. Oye, volvamos rebobinemos Y el tú, podcast y llama a digamos, Jonathan, ya. hablemos de riesgos. Pregúntate cuáles son los riesgos, ¿sí? ¿Cuáles son esos riesgos a los cuales yo asumiría? Y recuerda que el médico está ocupado, ¿sí? El médico no va a estar ahí, Sí, claro, ¿sí? pendiente. Yo les puedo contar también una anécdota. Cuando yo empecé a aprender de inversiones, la persona que me enseñó a mí invertir en acciones era un médico, cirujano. Cállate. Espectacular, el mejor. ¿Qué pasó? Se dio cuenta que tenía un don, ¿sí? Era muy juicioso estudiando. Duró cuántos años estudiando, su pregrado, después pasó a su especialización, después se volvió a hacer otra especialización e dijo, venga, yo ya sé mucho, tengo mucho capital, ahora ¿qué puedo ¿Qué hacer? hago? Se puso a estudiar finanzas. Por eso yo decía al inicio, están a un paso Aún de nada. Lo ser mismo, pero con los otro idioma. expertos más grandes del mundo en finanzas, porque tienen algo que es muy difícil de encontrar, es la disciplina. Y eso Un sí médico es es, muy disciplinado, es muy juicioso estudiando y lo que se estudia, lo que se repite, pues genera da buenos frutos. resultados. Entonces les va muy bien en sus trabajos, pero también es necesario que les vaya bien en sus inversiones. Claro. No, y finalmente, como tú dices, el riesgo está y a uno le puede ir bien y a uno le puede ir mal, solamente es esa guía adicional que tú les puedes brindar o los asesores financieros que les pueden brindar y que ellos lo tomen. A mí me gustaría hablar un poquito sobre la resistencia que tú encuentras hacia el médico, particularmente en temas de lenguaje. O sea, lo hablábamos justo antes de empezar a grabar y, a ver, pues no soy ajena al tema. Es decir, uno se espanta un montón. Yo me acuerdo al principio cuando nosotros empezábamos a hablar de números y finanzas y yo empecé a hacer la especialidad en administración, que yo decía, estados financieros, como que ya uno está predispuesto, ¿sí? Como, no, yo no sé nada de esto, yo no entiendo, no sé, no quiero. ¿Qué resistencia encuentras tú y qué consejo también le podrías dar, aparte de sean un poco más abiertos, a no tengan miedo a explorar esa rama financiera y esa terminología que de pronto a veces es ajena a nosotros y sentimos que nos están hablando en chino y uno huye inmediatamente? Yo me hiciste acordar, una vez le di clase a un equipo médico y Sí. el equipo médico íbamos a aprender Power BI, ¿sí? Que Ajá. es todo esto de dashboard y de Sí. data. Todos estaban asustadísimos. Pero, pucha, ¿en qué nos metimos?
nos van a traer, nos hablaron de SQL, Excel, no empezaron a levantarme la mano, no, yo soy médico, yo soy gerente de una empresa, yo soy gerente, no, yo hace rato que no veo Exceles, yo no veo nada. El primero, y yo me acordaba, yo decía, son tan inteligentes que ustedes se van a asustar con esto, duraron tanto tiempo estudiando, tanto tiempo desarrollando su carrera, que les va a dar miedo una herramienta. Entonces, lo primero es demostrarles desde el conocimiento que las cosas son fáciles, ¿sí? Entonces, cuando llega a un tema complejo, como es el cálculo de una rentabilidad, el cálculo de, no sé, te están pagando en una rentabilidad trimestral, anual, efectiva anual, el médico se asusta. Y empieza, ¿qué? No. Cuando tú hablas en cuánto vas a ganar, tenías un peso y ahora vas a tener 1.5 y este restante es tu ganancia, entre más simple, mucho mejor. Entonces el primer paso es, ahora, los cursos son gratis, ¿sí? La información hace Libros, años todo. tenías que pagar porque alguien te enseñara finanzas y eso. Ahora es sencillo, ¿sí? No, en una llamada, en un café, tú puedes explicarle a la persona, primero desde su perfil de riesgo y después, ¿ahora qué vas a hacer? Te presento todo el pool. Mira, esto es riesgo alto, esto es riesgo bajo. Cuando te hablen de rentabilidades, esto es poquito, porque tú ya vas a saber con quién comparar. Te voy a enseñar cómo lo vas a comparar, que hay una tasa de referencia en donde si te dicen te voy a pagar el 2% y el mercado, el benchmark está pagando el 8%, tú vas a decir, oiga, me están tumbando. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Y empiezas a ver, ok, entonces si yo puedo aplicar esto mismo a una consulta, y todo el mercado está en, no sé, en un rango, porque yo estoy por debajo. Ah, no, sube el rango. Si haces esa subida en el rango, ¿cuánto te va a generar en ganancias? Ya no tienes que pagar, sacar de tus ingresos para pagarle a tu asistente, sino que el mismo consultorio te va a pagar. Entonces entran unos puntos importantes que a mí me gustaría también hablar, es que dentro del tema de consultoría y en el tema de consultorios, el peor problema que tiene un consultorio es que la gente agenda y no va. Sí, ¿sí? el no-show es el enorme. no-show, ¿sí? O los denials, que son como esos temas de rechazos cuando tienen EPS, cuando tienen aseguradoras, cuando tienen pólizas. Sí. El médico también se frustra porque dice, yo creo que recibí la plata. Pero no. No te llegó ese no lo mismo ves. día, te lo pagaron A 30 3. o 60 días. Eso Entonces, sí les va ¿qué bien. tiene el médico que poner de su dinero? Entonces, no se sincroniza sus ingresos con sus costos. Entonces, ahí es donde el médico dice, ah, no, yo solamente voy a cobrar a contado, ¿sí? O si cobro a contado y me llega un poco de gente, ¿cómo le va a cobrar a la gente? Si la gente ni siquiera me agenda o ni siquiera me viene cuando dijo que sí tenía. Entonces, entra el tema de la automatización, el tema de los dashboards, Sí. de los KPIs, que no son difíciles, que son fáciles. Entonces estamos a un paso de una automatización muy simple, donde una automatización va a hacer de que el médico suba bastante sus ganancias, suba y baje también su tiempo de espera, su estrés, Claro. ¿cierto? Entonces tengo que salir a mi consultorio, tengo que salir a mi cita y demás, pierde mucho tiempo también esperando a potenciales clientes que no llegaron, pero con un simple paso de una automatización y herramientas que ahorita son gratuitas, un Excel tú lo puedes montar. Sí, lo que sea. Y es sencillo. Entonces, no es pagar tampoco un software gigantesco que te cobre un poco de plata y que no lo utilices, sino que ir poco a poco. Estos son fases de a poco. Y digamos que si tú englobaras como los negocios en salud creados por médicos, ¿cuál sería el factor que tú ves como de común denominador de por qué el médico que creó su propia empresa, de su propia clínica, se quiebra? O sea, ¿cuál es sí, ese era, el de siempre? Bueno, vuelvo entonces. Mala asesoría, ¿sí? No encontraron un buen asesor. Hay muchos muy buenos que asesoran a los médicos, que les proyectan, que les hacen forecasts, que les dicen, mira, estos son los escenarios en los cuales podrías perder. El siguiente es que no definieron muy bien la ganancia de línea de negocio. Entonces, soy experto, no sé, soy un dentista y me metí con otra cosa que no sea lo que mío. no es su expertise. Sí. Okay. Entonces, experimentando. Voy a mirar cómo me va, no. Me parece chévere, voy a cobrar un poco más o voy a cobrar un poquito menos.
no estructuraste el tema de costos. Y eso desencadena a que tú tengas unos ingresos diferentes al rango de los costos. Entonces, cuando ya empiezas a aliarte y a crecer, empiezas a cobrar de otra forma. Entonces, te empiezan a pagar a 30, 60 o 90. Y no lo tenías previsto. Y cuando dices, venga, y mi plata, no te ha llegado. Cuando te va a llegar, te va a llegar en 90. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? Tus ingresos van a bajar y el médico va a encontrar un pogonón de alertas, así como la que ustedes ven en un diagrama. Sí. Este señor tiene fiebre, adicional tiene gastroenteritis, tiene esta consecuencia. La consecuencia es que van a quebrar. Y es que a mí me duele muchísimo porque nosotros, o sea, yo personalmente conozco historias muy allegadas a mí de ese tipo de situaciones donde uno que ya está de este lado como emprendedor, como alguien que ya conoce la parte administrativa y financiera de una clínica, dice, a ver, claro, no es que sea fácil, es que toma un poco más de, y no digo un poco más de dedicación, sino es sentarte a revisar y decir, a ver, en efecto, cuáles son mis costos, cuáles son mis... todo esto que te va a ayudar a esa planeación a futuro para llegar a ese negocio rentable que a futuro va a lograr que tú no seas el operador de tu propio negocio, ¿sí? Yo creo que eso para un médico es una fantasía. O sea, que tu negocio o tu clínica subsista sin ti, que contigo o sin ti eso esté dando y tú puedas salir de vacaciones sin que se te afecte ese flujo de caja. Ese yo creo que es el éxito de cualquier médico, ¿no? Sí, claro. O sea, ya decir como, si yo estoy o no estoy, eso da. Y yo no abrí una, abrí dos, abrí tres, y qué bueno que existen esas historias de éxito, pero sí, desafortunadamente conozco muchas personas y muchos colegas míos que se gradúan y al día siguiente es como, bueno, voy a empezar mi consulta. No tengo ni idea de qué hacer. No. Entonces, bueno, voy a rentar un consultorio. Ya de ahí se metieron con la renta, ¿no? Que no tienen la adquisición de pacientes previos, pero ya se metieron con la renta y entonces no. En México lo llamamos calentar el asiento. No sé si aquí en Colombia también, ¿no? Entonces, el médico, yo me acuerdo que muchas referencias que hacían mis profesores o mis amigos era como, uno sabe que va a sentarse 3 meses a hablar con su mamá todos los días como, no, mami, hoy me llegó 1, 2. No, genera una estrategia desde antes. Digo, y ahí entran otras cosas como mercadeo, elaboración de costos, de cuánto te va a costar la renta por hora, arrienda el consultorio los momentos en el que no lo estés usando. Sí, diversifiquen como su pensamiento como médicos, porque sí somos muy estructurados a veces, somos muy juiciosos, como decías tú, pero también somos muy cerrados a decir como, no, esto yo no lo conozco, no lo sé, no lo voy a hacer y no me parece y yo aquí me voy a quedar y entonces yo ya renté mi consultorio y somos muy egoístas. Entonces yo no quiero que alguien más de consulte en mi espacio. ¿Y yo por qué le voy a rentar al otro? Es que él va a ganar y yo no. Entonces se vuelve un negocio interminable. Por ejemplo, yo te cuento más o menos cómo funciona en México. En México es de, bueno, yo soy el médico, no sé, el que ya tiene prestigio, el que ya tiene su flujo de pacientes, todo. Y ellos van adquiriendo como a sus socios, que son médicos más jóvenes. Y cuando ellos ya se van como cansando y se van retirando poco a poco y le van dejando sus pacientes, y así es como funciona el negocio privado en México. Como que tú te tienes que aliar con alguien para que el día que él diga, ya no doy consulta, tú te quedes con sus pacientes. Y yo digo, qué desgaste. Aparte que les pagan mal, ¿no? Yo digo, te está tumbando el propio médico. O sea, te está estafando tu propio médico, te está pagando mal, te está haciendo trabajar horas extras que nada que ver. Tienes que ir a pasarle visita o revista, como dicen aquí en Colombia, a todos los pacientes por una miseria de salario, con tal de quedarte algún día con esos pacientes. Entonces yo digo, no, ayúdenme a ayudarnos. No, ahí yo creo que funciona, o el mejor escenario es como cuando usted va a un barrio chino, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se forman los barrios chinos? Entonces el barrio chino llega al chino, ¿cierto? Y se va a montar un restaurante chino. Al ratico dice, venga, yo no puedo trabajar solo, entre más chinos tenga, mucho mejor. Entonces llega otro chino y le dice, mire, yo le voy a prestar a usted para que usted monte otro restaurante chino al frente. Y usted va a hacer lo mismo con otro chino que le llegue. Entonces así funciona. Entonces 3 años después ya hay 6 restaurantes chinos, hay un barrio chino y el barrio chino ataca todo el mercado, ¿cierto? Entre más grandes seamos, mucho mejor. Esa es una excelente estrategia que podrían tener los médicos aplicando la misma metodología. Venga, tranquilo que yo no te voy a quitar a ti, sino que te voy a hacer grande, porque si somos más grandes vamos a tener más mercado. Claro. Lo único es que
yo no soy su enemigo, yo soy su aliado. Sí, soy tu amigo, ¿sí? confía. Yo soy tu amigo, yo te apoyo a ti, confía. ¿Y qué va a pasar? Que entonces el médico que tiene caja, ¿cierto? Sí. No apoya al otro médico que no tiene caja. Dice, entonces lo que tú contabas, me Hmm. va a aprovechar, no sé qué, no Aquí hace estoy nada. yo, No, 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 espérate, somos yo te uno. voy a apoyar, puedo también financiarte, apoyarte, me pagas un fee, pero tú también vas a ser grande como yo y vamos a acaparar más mercado y así a todos nos va a ir bien. Híjole, pero yo creo que es Puro complejo. cooperativismo. Yo creo que es complejo. O Es sea, complejo. es complejo porque el mundo médico es muy egoísta. Ujú. Entonces el médico es así de, no, es mi paciente y que nadie me lo suelte y yo no lo... O sea, esa robadera de pacientes es como, no, pero él era mío primero. Y te lo digo porque nosotros lo vemos todos los días. O sea, entre especialidades, entre que yo te referencio a ti, tú me referencias a mí, pero solamente a mí. ¿Me lo prometes que solamente a mí me lo vas a No. referenciar? O sea, yo digo, tranquilos, porque es que pacientes hay muchos. Muchos. Y cada quien tiene su propia estrategia. Y como tú decías, empecemos a pensar un poquito más en seamos un equipo, ¿no? Ujú. Y apoyémonos entre nosotros porque si me va bien a mí, te va bien a ti y entonces formemos, que fue un poquito de lo que nosotros también hicimos dentro de nuestra clínica, pero, o sea, llegar al punto donde cambiar la mentalidad del médico a eso es complejo. Claro, pero ahí es donde entra un punto importante, es háblale de las finanzas. Si le tocas la fibra de que si tú no diversificas Eso riesgos, sí. te vas a caer y te va a ir mal. Diversifica riesgos, únete con otro, ¿cierto? Comparte gastos, ¿sí? Divídelo a la Diversifica, mitad. sí, si nos va bien de a poquito a los dos, nos va a ir de a poquito a los dos, pero vamos a crecer. Mentalidad a largo plazo, ¿sí? La mayoría entonces dice, no, yo soy un berraco, trabajo solo porque soy un berraco, ¿sí? Y me va a ir bien solamente a mí. Esa teoría es más difícil, Sí, ¿sí? claro. Eso es pura teoría de guerrillas, ¿cierto? Que el Sí. libro es de Sun Tzu, del arte de la guerra. Entonces, ¿cómo se atacan? Si yo ataco en manada y me cogen, me acaban, ¿no? Tengo que trabajar con una estrategia y apoyarme de personas expertas, ¿sí? Claro. Entonces ahorita estamos con el tema de marketing digital, ¿sí? Estamos con el Eso es un tema de movimiento. automatizaciones, con el tema de inversiones, ¿sí? Claro. El médico ahorita está negociando con fondos de capital privado, Es ¿sí? una locura. Y es una locura y le encanta, dice, pucha, este mercado tan bueno, y claro, y hay muchas oportunidades de temas diferentes, diferentes que también le pueden gustar a los médicos, que de pronto por miedo se han asustado y decir, no, no. Yo mejor no me Mis meto. recomendaciones están a un punto, a un paso de ser expertos financieros, pero siempre también que tengan unos excelentes asesores y excelentes mentores, ¿sí? Ahorita hacías una referencia sobre que los médicos entendían perfecto los KPIs y yo al principio decía de qué habla. Cuando me lo explicaste me encantaría que se los expliques. Claro, o sea, sí analizamos. Claro. O sea, dentro de una enfermedad, me encantaría que les explicaras cómo es esa referencia. Cuando le enseñan a un financiero en su primera clase y de parte cuantitativa te enseñan de correlaciones, ¿sí? Entonces dices, mira, si este sube, este también sube, si este baja, este también baja. Cuando tú le hablas a un médico de correlaciones, el médico las capta de una. Dice, claro, es que a un nivel de azúcar alto vas a tener una probabilidad, ¿cierto? De tener diabetes, De sí. una vez empiezas a hablar de estadística, ¿cierto? Y empiezas a decir, uy, hay un patrón, un ciclo, es que si llegó al valle, si esto está muy por debajo del límite inferior. Entonces, todo lo que ustedes analizan son temas cuantitativos, Sí, es ¿sí? verdad. Son reportes de KPIs de un examen de una persona. Y empiezan a combinar este con este con este no funciona, este sí funciona. ¿Qué tendría que hacer esto? ¿Qué tendría que hacer aquello? Y funciona lo mismo para un estado financiero de una empresa, ¿sí? Entonces, si tu rentabilidad es alta, vamos a ver el endeudamiento, cómo está tu rotación de cartera, cada cuánto cobras, cada te pagas, cómo está tu flujo de caja, te están pagando, no se te está moviendo. Y empiezas a ver, esto es muy parecido a lo que yo reviso en un diagnóstico médico, de la misma forma. Por eso yo decía, la analogía es la misma. Nosotros los financieros hacemos un diagnóstico Sí. de una empresa como si fuera un médico. Venga, esta empresa está bien. Cuando empieza a ver cosas raras, digo, pero esto está raro, necesito más detalles, necesito más exámenes. Entonces entras a pedir más información. Ya. Lo mismo hace un médico con un paciente, empieza a indagar.
y empieza a ver un diagnóstico, está bien o está mal, y empieza a hacer planes de acción. ¿Sí? Vamos a hacer, te veo en 6 meses, te veo en un mes, me preocupa esto, quiero que te revise otra persona. Entonces entra otro especialista y de la misma forma que se hace con una empresa, se hace con un paciente. Entonces son expertos, son analogías muy similares. En términos también financieros, también depende de cómo tú lo explicas, ¿sí? Si yo te vengo a hablar de cosas que no tienen nada que ver, que te van a asustar, te voy a hacer chocar. La idea es que es muy sencillo, Sí, manténlo simple. mantener lo simple es mejor, ¿sí? Mira, esto funciona así, te entra acá y te sale acá y ganas acá, ¿sí? El negocio te sirve, vas a ganar tanto. Venga, yo no sabía si, y si le subo un poquito más, entonces, sí. Y si le bajo un poquito más, entonces entran lo que se llama en finanzas escenarios de estrés. ¿Qué pasaría si nos llega un reventón y nos sube tanto el tema financiero? Si estás endeudado, entonces si se te baja la tasa, o cambias la tasa, o buscas un nuevo fondeo, empiezas a cambiar y empiezas a jugar ya con esas variables, como haces revisando. No te voy a dar una acetaminofén, te voy a dar un ibuprofeno. Sí. Esto te va a calmar, pero te va a ayudar de tal forma. Entonces, ese es el escenario más fácil para explicarlo. Ya cuando lo pones así, entonces sí te digo, bueno, ya, ahora, se relaja. Ya te relajas y empiezas a decir, bueno, ¿y qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa? Pero te voy a decir algo, y es que, digo, de pronto tú eres como la excepción también, pero los asesores financieros no tienden a explicarlo siempre así de sencillo. O sea, y te lo digo, pues me ha pasado a mí como que llegan y empiezan a hablar como de esos términos, y uno como, bueno, sí. Mi papá tiene una frase como, hija, tú finge que sabes todo, ¿no? Así como, tú finge que sabes de lo que estás hablando. Sí, y yo, claro. Sí, claro, ya después le preguntas a ChatGPT a ver qué dice. Pero sí es muy intimidante, así como cuando les pasa a ustedes, cuando un médico te empieza a hablar en terminología así de y tú, no, doctor, mejor explíquemelo con peras y manzana. Por supuesto. El médico te asusta y empieza a mirarte. Sí. Usted está muy mal. Sí. No, pero yo vengo feliz. No, pero usted cómo está vivo de milagro, ¿no? Pues entonces, lo mismo hacen ustedes, claro, con el médico. ¿Cómo ha sobrevivido tantos años? Puede ser así? Hasta una venganza, ¿sí? No, vengar del médico, le voy a hacer lo mismo. Pero sí, yo creo que entre lo más sencillo, también sea mucho cauto a decirle la verdad, ¿sí? Las finanzas son sencillas, las finanzas no son complicadas. Ustedes tienen algo que a veces otras profesiones no tenemos, que tienen un excelente flujo de caja, ¿cierto? Entonces, porque trabajan muchísimo. Sí, ¿sí? somos son hormiguitas tremendas trabajando y trabajan y si les dan más cosas, hágale, yo lo hago, yo lo monto. Se casan con otro médico que trabaja el doble, entonces hacen asociaciones muy fuertes, patrimoniales, sí, que cuando empiezan a hablarse dicen, ¿qué está pasando con la plata? ¿Sí? ¿Dónde está? ¿A dónde está? No la tengo invertida, la perdí, o la mala invertí. ¿O me la gasté? O me la gasté, porque también es eso, el médico gasta muy bien. Nos gustan los lujos, pues trabajamos mucho, claro, nos gusta gastar. Dice, yo gano bueno, gasto voy a gastar bueno, sí. Pero ahí es donde me lo merezco. Te dice el de riesgo, oye, venga, siéntate. Pásame un poquito acá y lo ahorramos acá. Eso. Ven, espérate que hay días de vacas flacas y vacas gordas. Hay días para disfrutar y hay días donde vas a tener que ahorrar en tus granos. En esta pregunta súper personal, ¿tú sientes que en tu gremio nos estafan? O sea, ¿sí hay quién? Yo creo que es como en todo lado. En la viña del Señor hay buenos y malos. De acuerdo, sí. Hay gente que se aprovecha del desconocimiento. Hay otros que son muy buenos. Y a los que tienen los buenos les va bien. El médico que está bien asesorado se nota, ¿sí? Crece, ¿sí? Tiene proyección. Se siente también tranquilo. Porque entonces cualquier duda o cualquier tema que necesiten, el asesor va a saber está ahí para respaldarlo. También para respaldarlo. Entonces, mi recomendación es siempre tratar de, así como ustedes ven un paciente que no puede tener un buen tratamiento, ¿cierto? Y que ustedes les dan un buen tratamiento, pasa lo mismo con un asesor. Sientan de la misma forma y ustedes lo saben cuando un paciente les está diciendo mentiras. Claro. ¿Sí? No, yo estoy bien. Y señor, sí, no, yo no como nada gordo. No, es que yo porque sufro del azúcar, señor, usted tiene el azúcar en 400.
De acuerdo, Sí, sí, señor, sí, sí. usted Y algo uno tuvo así, que comer. con la carita Sí. del sticker Algo tuvo que comer Sí, para que claro. tenga una... No te has cuidado, igual forma pasa con un asesor. Entonces, a esas malas prácticas, a esas pues, historias de terror, Sí. ¿cierto? Donde algunos médicos quedan tocados patrimonialmente muy mal, ¿cierto? Porque tenían un ahorro, lo Todo, es que invirtieron, invirtieron todo lo que tenían. invirtieron todo lo que tenían, es donde siempre recomiendo, piensa en riesgos. Cuando piensas en riesgos vas a pensar es, ¿qué pasaría si? Y es como pensar en una complicación de un tratamiento, una cirugía, lo que sea. Como tú dices, es esa correlación de, ok, no lo harías con tu paciente, ¿por qué lo harías con tus finanzas? Claro, entonces a veces, por ejemplo, le van a operar una muela. ¿Te puedes morir de una muela? Sí. Sí, pero el dentista no te dice. Dice, ay, no, no pasa nada. ¿Hay probabilidades de que se muera? Sí. Claro, todo Pasa tiene lo... riesgos. Claro. Entonces, siempre es con la verdad. ¿Hay riesgos de invertir? Sí. Hay riesgos de que tú no sabes nada de criptomonedas y te pones a invertir en criptomonedas. Pues eres un médico que no tienes tiempo. No puedes invertir. Voy a invertir en acciones. ¿Invertiste en qué acciones? No tengo ni idea, pero ¿por qué invertiste en acciones y no sabías el riesgo? Déjate asesorar, cálmate, son muy ansiosos, ¿cierto? No, Eso también nosotros. es verdad. Quiero ya todo, quiero esto ya, Eso era listo. otra cosa que te iba a No, decir. ya, Nosotros ya, somos de ya. ver cosas muy inmediatas. También siento que por eso la inversión a largo plazo o esa retribución a largo plazo es como no, como tenemos gran flujo de caja, estamos acostumbrados a verlo. Ya me entraron tantos millones hoy, ta. Y eso no funciona así en Doctor, las ¿qué inversiones. hiciste? No, me compré un carro. ¿Pero por Ay, es la historia de qué? mi vida. No, y no me compré uno, me compré dos. ¿Por qué te compraste dos? Ay, porque me gustaba el azul y el rojo. Pausa, ¿sí? Pausa. Y que es donde los de riesgos y es, no funciona solamente para los médicos. En todo aspecto, en toda circunstancia, en los bancos, en las empresas, siempre el área de riesgos es aquella conciencia que te dice, oye, cálmate. No, y sabes que yo creo que, digo, ahorita ya como cerrando un poquito, yo sí, si pudiera darle un consejo, obviamente yo sin ser financiera, ni mucho menos que yo sea la experta en esto, pero un consejo a mis colegas yo sí diría, güey, cuando salgas de graduado, de graduada, una de las primeras cosas, así como siempre se consiguen todos una agencia de marketing y se pueden hacer TikToks y Reels e Instagram y todo, consíguete a alguien que te asesore en la parte financiera. Porque ¿sabes qué pasa? El médico, y esto es una realidad que pasa, sufre tanto durante la residencia, la carrera y todo, y tiene esa sed de ganar dinero con ansias porque nos pagan una basura mientras estamos estudiando, si es que no te pagan, o sea, eso es algo terrible también. Como que siento que tenemos esa necesidad como de ya por favor, necesito ganar dinero, y cuando empieza a ganar entonces gasta y entonces me compro el carro y me compro la casa y el departamento. Tranquilos, o sea, vas a ganar, te va a ir bien, somos médicos, afortunadamente dentro del gremio somos bien remunerados, ¿no? Entonces, no te preocupes que esto va a salir adelante, vas a ganar bien, pero asesórate en el área financiera, tus finanzas personales, tu consultorio, tu clínica, la visión que tengas de personas como ahora Jonathan, que los va a asesorar a todos, me van a empezar a escribir, Sí. oye, ¿me pasas el número de Jonathan, por favor? No, esto es de ver personas felices, ¿sí? De acuerdo. El médico es una persona que siempre se preocupa por el otro, ¿sí? Y a veces otras profesiones no son así, ¿sí? Entonces la otra profesión no piensa en que el médico también tiene que ganar y que Sí. tiene que ir Tenemos que bien cobrar. y que tiene que cobrar, su trabajo vale mucho. A la gente ¿sí? le cuesta mucho eso Y también. a veces uno como paciente dice, venga, ¿y por qué me cobro tan caro? Tanto, sí, yo, Pero, porque estudiamos 15 años. pero espérate, estás viendo la calidad quien te está Sí, atendiendo, eso es verdad. estás viendo que estás invirtiendo en ti, ¿sí? Es un tema de inversión, De ¿sí? acuerdo. Y ahí también, por eso es que dice también que encuentra un amigo, encuentra un tesoro, y un buen médico también es un buen tesoro. Tener un amigo médico siempre es buena idea, pero ahora tener un amigo financiero es ¿Cierto? mejor. Claro que sí. Y esa es la idea, que perdamos el miedo, Sí, ¿cierto? de acuerdo. Que hablemos de cosas sinceramente, que hablemos de riesgos, que el médico sepa, y ustedes saben muy bien de riesgos, saben muy bien, pero ahora apliquemos esos riesgos a las finanzas. Lo mismo A tu a consultorio, montar a tu sí. consultorio, a tu A tu clínica, negocio. a tu negocio, a la sociedad que quieres hacer con alguien. No asociar con otro médico, espérate.
Primero haz un conócelo bien. análisis de riesgos. Eso de los socios es... Espérate, ¿sí? Espérate porque tienes que conocer a tu socio y si tu socio te acompaña en un proceso difícil, en escenarios adversos, ese es un buen socio. Entonces, mi idea y mi mensaje para esta sesión es que no tengas miedo, ¿cierto? El riesgo no es malo, también cuando tú buscas en el diccionario, riesgo es pérdida, ¿cierto? No. Incertidumbre, no, pero ¿por qué no hablas de oportunidades? ¿Cierto? En riesgos, el que dice que no tenga miedo a qué, a morir que no nazca, ¿cierto? Sí, porque en la vida todo hay riesgos y ustedes todos los días están en riesgo, ¿cierto? Y nos están cubriendo a nosotros de los riesgos. Entonces ahora, ¿qué estamos haciendo? Revisando para que ustedes también se sientan tranquilos, para que ustedes tengan buenas rentabilidades, para que alguien les hable al oído y les diga la verdad. La verdad duele. Sí, los calme y les diga, no te vas a gastar esa plata, espérate, vas a pensar en el futuro y cuando pensemos en el futuro me vas a dar las gracias. Yo pensando como 5 minutos en balconear a mi esposo, sí. De que yo sé que me está escuchando ahorita, como yo nomás pienso, compro 2 carros y yo, ay, mi esposo, es que no sé qué, ay, yo mira, pero no pasa nada, yo también no le puse freno y aprendimos a la mala, pero finalmente es valiosísimo y hoy en día siento que estamos en un lugar muchísimo mejor financieramente hablando, mucho más estables, porque hicimos caso a las personas correctas en el momento indicado, porque si no, eso se empieza a volver una bola de nieve y nunca se detiene. Así es. Jonathan, te quiero agradecer muchísimo. Luego tendremos más conversaciones. Yo creo que esto va a abrir un espacio muy, muy interesante para seguir hablando de finanzas, de empresas, de negocios, de socios, de qué hacer, qué no hacer, cómo empezar, ¿no? Porque ahorita hablamos como de las generalidades de, bueno, a ver, o sea, tranquilos todos, asesórense y todo. Bueno, ¿cómo empiezo? Y entonces yo creo que esta conversación se puede tornar algo muy, muy interesante. Siguiente, cómo crear mi propio consultorio y no fracasar en el intento. ¿Cierto? Exactamente. O pausa, antes de crear un consultorio, hazte estas 3 preguntas. Es un buen momento para crear un consultorio. Me encanta. Puedo asesorar con otra persona. Invierte, piensa también en ti y piensa en el futuro. Dejemos como un parte 1 y sigamos con parte 2, 3, 4, 5, 6. De acuerdo, claro, de acuerdo. Sí. Te quiero agradecer infinitamente por venir. Eres nuestro primer invitado no médico, así que llévate todo el prestigio de eso. Bienvenido para las charlas que quieras tener para poder alimentar a los médicos a una vida financiera más cómoda y más saludable. Y pues nada, muchas gracias. Economía saludable para médicos. Exactamente, me gusta. Deberíamos de hacer un curso. Sí, claro que sí. Pues nada, eso fue todo por el día de hoy. Si tienen dudas nos pueden escribir. Les vamos a pasar el número de Jonathan a todos los que quieran. Claro que sí. Pero bueno, nos vemos en el próximo episodio de Modo Salvavidas by Celica. Muchas gracias. Chao.